A ver, buenas tardes. En el que vamos a tratar de extraer todas las enseñanzas de la respuesta ante la catástrofe. Moltes gràcies. Bona vesprada, buenas tardes. Como la introducción ya la hacen las compañeras, me gustaría intervenir en torno a reflexiones. Y es que cuando hablamos de catástrofes, a menudo ponemos el foco en lo que falla. La previsión, la respuesta institucional, la coordinación, y es necesario hacerlo. Pero hay una parte de esa realidad que no se puede eliminar de la ecuación y es ¿qué funcionó? ¿Y sabéis lo que funcionó? La gente. La gente sí funcionó. La respuesta de la ciudadanía no fue accesoria, fue central. Cuando la cadena institucional fallaba, llegaba tarde, pues bueno, quienes sostenían la vida cotidiana eran los vecinos y las vecinas, la gente voluntaria que nos ayudó. Personas bueno, sin protocolos, sin recursos, pero con algo imprescindible, la capacidad de organizarse, de ayudarse y de responder con rapidez. Y eso es una constatación que tenemos. Ahora bien, también sería un error quedarnos únicamente en la solidaridad, en el relato de la solidaridad y de la gente porque por sí sola no resuelve las cosas, no resuelve las causas y evita que vuelva a ocurrir. Entonces, aquí lo que se necesitan son también unas instituciones fuertes. Pero respecto a la movilización, lo que estaba comentando el compañero, respecto a la movilización, ¿cómo hacemos para decidir cuándo se cierra un capítulo? ¿Cuándo se acaba una movilización? Porque las víctimas estamos ahí siempre, pero la sociedad que acompaña, ¿cuándo decide el momento en el que ya está todo listo? Porque la sociedad tiene ganas de pasar página y de olvidar. Pero ¿cómo lo hacemos? Existe prisa social por pasar página, por volver a la normalidad, por dejar de hablar de aquello que incomoda. Pero las víctimas no funcionamos con ese calendario. El dolor no tiene plazos administrativos y la justicia tampoco. Entonces, cerrar un capítulo no significa olvidar, no puede significar resignarse. Tiene que significar aceptar que las cosas no son así y que se pueden cambiar. Un capítulo solo se puede dar por cerrado cuando hay verdad, cuando hay responsabilidades y cuando existen garantías de que el desastre no vuelva a ocurrir. Ante esto, hablar de un cierre, entonces, es ingenuo. Y si lo hacemos, es aumentar el dolor, porque es una forma de silencio. Por eso es importante escuchar a todas las víctimas que hoy están aquí para recordar. Y dentro de esas realidades que son distintas, todos tienen un elemento en común, que son personas afectadas y que en mucho tiempo han tenido que sostener la reivindicación durante mucho tiempo, como las víctimas del metro. Entonces, aparece otra de las preguntas y otra de las reflexiones que nos tenemos que hacer y es, ¿somos realmente conscientes la sociedad de dar apoyo a las causas en las que nos va la vida? ¿Somos conscientes? Porque mientras tanto, mientras las víctimas estamos luchando por la verdad, la justicia y la reparación, hay quien juega a otra cosa. Hay quien convierte el dolor en un relato político o quien instrumentaliza a las víctimas, quien simplifica las realidades y todo ello para obtener rédito partidista. Por eso también forma parte del problema. ¿Qué hacemos con esto? Pues apoyar no es solamente compartir ni acudir a una concentración puntual. Apoyar es sostener en el tiempo, no desaparecer cuando baja la atención mediática. Es entender que lo que hoy le ocurre a otros puede llegar a ocurrirte a ti. Por eso las emergencias, civilizar para que funcionen. Necesitamos servicios públicos fuertes, con información veraz, con prevención y con comunidades organizadas. Porque al final la diferencia entre una tragedia y una sociedad que aprende de la tragedia
no está solo en lo que hacen los gobiernos, es también en lo que hace la sociedad y cómo lucha contra las injusticias. Gracias. Como estamos en un foro de reflexión, sería interesante también qué debe cambiar, pero también qué podemos hacer la sociedad por cambiar. Y ahí enlazo con lo que ha dicho Eli. Está en nuestras manos que incompetentes no lleguen a tener responsabilidades. Porque creo que la fuerza que tenemos la gente cuando estamos organizados y unidos puede permitir que todas estas negligencias que han supuesto todas estas catástrofes las podamos combatir. Totalmente de acuerdo. Justamente eso es lo que estábamos trabajando, que no se olvide. Y daros las gracias especialmente a la cantina y a todo el barrio de Ruzafa por la ayuda que nos brindasteis, por la escucha, que fue también muy importante que nos ofrecisteis, y por este apoyo que se sostiene en el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Mucho más allá de lo que estamos hablando, se está hablando de sanciones, lo ha comentado el compañero, pero ¿cómo en nuestro caso, en el caso de la Dana, cómo podemos hablar de sanciones si el que consideramos máximo responsable está aforado? Estamos en una campaña para pedir al Constitucional que no le aplique el aforamiento a Carlos Mazón. ¿Qué podemos hacer si la ciudadanía hemos sido capaz de, durante un año, no decaer hasta conseguir que dimitiese en falso, porque se ha quedado aforado, pero lo hemos conseguido? Tenemos que conseguir que ese señor se siente en el banquillo. Y aquí os pedimos la colaboración, que nos apoyéis, que enviéis una carta al Tribunal Constitucional para pedir que no se le aplique el aforamiento a Carlos Mazón y se siente en el banquillo a dar todas las explicaciones y asumir todas las responsabilidades que le tocan, porque las tiene todas. Así es que gracias por ayudarnos, porque seguro y esperemos que enviéis esa carta al Tribunal Constitucional. Con la pregunta como elemento de reflexión. ¿Cuántos? ¿En cuántas comunidades? ¿En cuántas provincias? Respecto a dimensionar la tragedia de la Dana, por el momento llevamos 231 víctimas mortales. Pero, por ejemplo, en nuestra asociación también representamos a personas con afectación psicoemocional. No existe ningún registro ni ningún listado de estas personas. Una persona, por ejemplo, que vio cómo se ahogaba su madre, no podía hacer absolutamente nada y estuvo 4 horas colgado de una puerta. No está en ningún listado. Esa persona es una víctima. No está en ningún listado la persona que luchó hasta el final para que no se le escapase una niña. Y murió la niña. Pero la persona que está ahí no está en ningún listado. La persona que tuvo que romper el falso del techo para poder respirar no está en ningún listado. La Dana tiene víctimas mortales, pero tiene 5 comarcas afectadas con muchas personas con afectación psicoemocional. Las víctimas de daños materiales también, pero no olvidemos la salud mental. Y creo que en algún momento se tendrá que establecer un protocolo o un estatuto de las personas víctimas, no únicamente para las víctimas mortales, que también, y es lo peor que te puede pasar en una tragedia, pero también para las personas que se quedan y también para las personas que nos quedamos y que no queremos que vuelva a pasar lo que sucedió. Por último, lo de la estatua. Yo creo que ya he tenido bastante con no poder salir a la calle durante un año, porque allá donde salía, los valencianos y las valencianas, con toda la dignidad, le recordábamos lo que había pasado y dónde estaba. Porque creo que la palabra ventorrear dentro de nada aparecerá en la RAE. Rápidamente, también es una pregunta, no pregunta, sino fruto de la reflexión de todo lo que he estado escuchando. Vamos a ver, una aclaración. No solamente es Mazón el responsable directo, culpable de lo que ocurrió por su mala gestión, sino todo el Consell. Todo el Consell.
y seguimos teniendo consejeros y conselleras que nos siguen mal gobernando. Luego ya se ha dicho también, yo creo que hay unas siglas muy claras. Accidente del metro, 20 años después, los afectados por Adana vivimos las mismas tácticas y políticas. Relito político que se ha hablado mucho. Todos los partidos, tal cual. Vale, ¿qué hacemos? Estamos en un ambiente político, ¿no? Aquí habéis estado discutiendo estos días seguramente de políticas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Primero, para ser una sociedad civil organizada, porque es la fuerza y es la solución a toda esta política del show que nos están aplicando por todas partes. Estamos en la era, como dice aquí, de Trump y de la ultraderecha y somos todos afectadas y víctimas del sistema político competitivo. Y ahí todos los partidos políticos, todos los actores políticos, cuando llegan, están sometidos en mayor o menor medida. ¿Cómo hacemos para relacionarnos? Porque si hemos de cambiar las políticas, si hemos de exigir un Estado de Derecho pleno, democrático, con todas las garantías, con toda la información, con toda la transparencia y con pedir rendición de cuentas, que es de lo que se trata, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos como sociedad para salir de todo ese ruido? ¿Vale? ¿Cómo hacemos? Y una intervención final de todos los representantes. ¿Qué podemos hacer? No olvidar y seguir apoyando todas las causas, porque en cualquier momento, parece que no, pero te puede pasar a ti. Y no es egoísmo, es que es trabajar colectivamente, es olvidarse del individualismo y trabajar por la colectividad y por los derechos humanos. Así que tenemos que hacer una sociedad entre todas y todos más justa y más humana.